Eric, amor, me acaba de llamar la mamá de tu amiguito Kyle. Dice que este programa es sucio y puede enseñarte malas palabras. ¡Eso es pura mierda! Hi androides, bienvenidos al podcast del androide en su sección de Magic. Y continuamos con las narraciones. Y en esta ocasión contamos con la participación de tío Pablo. Así exactamente así. Lo pueden buscar en Instagram. Tío-Pablo-MTG. Él nos va a contar la audiobiografía de Nicole Soplas. De Nicole Bolas. Vamos a darle, tío. Échale. El dios emperador de Madara, la serpiente eterna, el dios faraón, el segundo sol. Estos son algunos de los nombres por los cuales es conocido Nicol Bolas, un ser cuya vida se mide en milenios y cuya malicia ha devastado civilizaciones y mundos. El texto de ambientación de su carta lo explica perfectamente al llamarlo el mal más antiguo de Dominaria. El origen de Nicol Bolas se remonta alrededor de 30.000 años en el pasado, cuando la Ur-Dragón, avatar progenitor de todos los dragones del multiverso, dejó caer sus huevos como meteoritos sobre Dominaria. De estos huevos nacieron los dragones ancestrales, seres de poder inimaginable. Al momento de su nacimiento, estos dragones ya son capaces de hablar y poseen uso de la razón. Su primer triunfo es anunciar sus nombres al mundo. El primero de estos dragones, nacido en Dominaria, fue Arcades Saboth. Le siguieron Chromium Ruel, Palada Morse, la más grande y feroz entre ellos, y varios otros. Estos primeros dragones ancestrales vieron un último huevo caer, un huevo mucho más pequeño y de apariencia más débil, del cual emergieron dos dragones gemelos. Estos pequeños dragones no se dieron dos nombres a sí mismos. En lugar de eso, se dieron un solo nombre cada uno al otro, Nicol y Hugin. Momentos después de su nacimiento, Nicol y Hugin fueron testigos de un evento que marcaría el resto de su vida. Su hermana, Merrevia Sal, fue atacada por una tribu de humanos. Aunque su hermana era poderosa y luchó por su vida, los cazadores y sus perros eventualmente la despedazaron. Nicol quería atacar a estos humanos, pero Hugin lo hizo entrar en razón. Eran aún muy pequeños, sus escamas aún no se habían endurecido. Si luchaban, ellos también morirían. Este evento sembró en Nicol una semilla de odio por la humanidad y el profundo deseo de dominarlos y conquistarlos. En los siglos que siguieron, Hugin y Nicol exploraron la vastedad de Dominaria. Ocasionalmente, eran objeto de burlas por su pequeña talla y por no poseer dos nombres, pero Hugin y Nicol aprendieron a trabajar juntos, cazando y resolviendo problemas cooperativamente. Eran tan fuertes como sus hermanos. Con el paso de los siglos, Nicol y Hugin consolidaron su amor fraternal y se hicieron inseparables. A través de sus exploraciones, llegaron a una ciudad de humanos gobernada por su hermano Arcades Saboth. Esta era una comunidad pacífica y muy bien organizada. Ahí, los dragones gemelos permanecieron por un tiempo. En esta etapa de su vida, Nicol se dio el segundo nombre de Bolas, para poder igualar a sus hermanos mayores, y empezó a estudiar a los humanos que habitaban aquella ciudad. ¿Cuáles eran sus conflictos, sus luchas, cómo funcionaban sus emociones? Nicol buscaba comprender las debilidades de los humanos y cómo corromperlos. También desarrolló habilidades telepáticas. Era capaz de penetrar las mentes de sus víctimas y robarles sus conocimientos y secretos. Por último, descubrió el más grande de sus poderes. Con tan solo un toque, era capaz de influenciar las emociones y pensamientos de otros seres. En cierta ocasión, un aldeano apuñaló a su propio hermano hasta matarlo. El asesino no recordaba nada y no comprendía por qué lo había hecho. Solamente se halló a sí mismo empuñando el arma sangrienta. Esta sería la primera atrocidad cometida por Nicol Bolas y el primer paso en sus milenios de conquista. Entretanto, su hermano Hugin habitaba en las afueras de la ciudad, meditando y aprendiendo. Pasó mucho tiempo escuchando las lecciones de una anciana llamada Teyuki. Teyuki le impartió muchas lecciones valiosas a Hugin. Entre ellas, le explicó acerca de la existencia de otros mundos llamados planos. Pero Nicol nunca tuvo tiempo para sentarse en aquella caverna y escuchar a la anciana. Un día, Nicol Bolas decidió que era tiempo de cobrar venganza por su hermana. Así que él y Hugin volvieron a la montaña de su nacimiento. Allí encontraron que la tribu de cazadores de dragones ya no era un pueblo primitivo que cazaba con lanzas y perros. Habían desarrollado armas y magia que amenazaba hasta los más poderosos dragones y le habían dado muerte a miles de dragones menores. Un asalto frontal era imposible, pero Nicol Bolas había aprendido mucho viviendo entre los humanos en la ciudad de Arcades. Con su toque y sus poderes mentales, manipuló a los líderes de aquella tribu, llevándolos a una guerra civil cada vez más sangrienta. Bolas no solo hizo que los humanos se destruyeran unos a otros, también hizo de ellos sus sirvientes y adoradores. Hugin estaba horrorizado a ver en lo que se había convertido en su hermano. Nicol, por su parte,
Quería que Hugin permaneciera con él para tener un compañero y aliado, así que intentó manipular las emociones de Hugin utilizando su toque. Pero Hugin era el gemelo de Bolas y era inmune a aquel poder, y en ese momento pudo ver con toda claridad que Nicol Bolas ya no lo quería y que solamente lo miraba como una herramienta para sus maquinaciones. La tristeza y el trauma de estos eventos activaron la chispa de Planeswalker de Hugin, quien se desvaneció súbitamente, convirtiéndose en uno de los primeros Planeswalkers del multiverso. Bolas supuso que los humanos habían matado a su hermano. De su venganza no hay nada escrito, pero podemos suponer que fue realmente atroz. A lo largo de los próximos milenios, Hugin viajó por el multiverso, aprendiendo cada vez más y siempre en busca de crear mayor armonía. Exploró cientos de mundos, pero se interesó particularmente en dos planos. Un plano primitivo lleno de potencial llamado Tarkir, que Hugin llegaría a transformar en un paraíso lleno de vida, y otro, un plano silencioso conectado con las eternidades grises que existen entre mundos. Hugin llamaría a este lugar el plano de meditación. Mientras tanto, en Dominaria, Nicol Bolas empezó a manipular a los dragones ancestrales de la misma manera que había manipulado a la tribu de cazadores de dragones. El resultado sería lo que hoy llamamos la Guerra de los Dragones Ancestrales. Los dragones condujeron sus ejércitos unos contra otros, devastando la tierra y dándole cada vez más poder a Nicol Bolas. Tras milenios de guerra, y con casi toda Dominaria bajo su control, solamente Arcades aún resistía a la conquista de Bolas. Mientras Bolas dirigía su ataque final contra el ejército abatido de Arcades, Hugin regresó a Dominaria, impulsado por el deseo de ver a su hermano una vez más. La aparición de Hugin interrumpió la batalla. Nicol Bolas realmente se sintió feliz de ver a su hermano de nuevo. Juntos emprendieron el vuelo y Nicol Bolas le mostró a su hermano su dominio sobre todos los reinos. Templos, estatuas y ostentosos monumentos celebraban su gloria y decoraban los pueblos y ciudades de Dominaria. Su triunfo más grande era un enorme monumento en forma de cornamenta, pero Hugin no se sentía impresionado. Confrontó a Bolas, diciéndole que todo esto era bisutería y arrogancia. Hugin sostenía que un verdadero líder no era un conquistador, sino un protector. Más aún, Hugin se burló de Bolas, diciéndole que el mundo que había conquistado era tan solo un grano de arena en la vastedad del multiverso. Todo aquello que había costado tanta destrucción y tantas vidas, al final no era nada. Finalmente, Hugin le advirtió a su hermano acerca de los peligros de la avaricia y la arrogancia, y luego abandonó Dominaria una vez más. Esto llenó a Nicol Bolas de odio y resentimiento. Consumido por la envidia, sentía la necesidad de viajar por el multiverso igual que su hermano. Con el tiempo, el odio y la envidia de Nicol Bolas ardieron con tanto fervor que activaron su chispa de Planeswalker. Y así, Nicol Bolas se convirtió en la amenaza más grande del multiverso. A lo largo de los próximos siglos, surgieron mitos y leyendas en cientos de mundos acerca de una gran serpiente, un segundo sol que llevaba muerte y destrucción a su paso. Bolas conquistaba mundos y se hacía cada vez más poderoso, pero era incapaz de tolerar la envidia que sentía por su hermano. Empezó a buscarlo a lo largo del multiverso. Finalmente, lo encontró en el plano de meditación. Decidido a asesinar a su hermano, Bolas persiguió a Hugin a lo largo del multiverso, intentando destruirlo, mientras Hugin hacía lo posible por defenderse y causar el menor daño posible a los mundos donde procuraba refugiarse. La lucha siguió por años, décadas, siglos. A lo largo del multiverso, varias generaciones fueron testigos de la mortal persecución de Hugin. Finalmente, los dragones gemelos se hallaron de nuevo en el plano de meditación, y ahí Hugin se dio cuenta que no podía ganar, pero recordó las lecciones de su maestra, Teyuki, quien le enseñó que la muerte no era el final, sino una transformación, y que su esencia siempre perduraría. Con las palabras de la anciana y muy querida maestra en mente, Hugin se detuvo y esperó el golpe mortal de su hermano. Nicol ni siquiera lo dudó. Lanzó un ataque mágico que acabó totalmente con Hugin. Hugin cayó en las aguas del plano de meditación. Nicol Bolas rugió triunfante, nuevamente seguro de su total superioridad en el multiverso. Momentos después, halló un artefacto en forma de huevo cerca del lugar donde cayó su hermano. Bolas tomó esta joya, llamada la Gema del Espíritu, como trofeo. Esta gema la vemos siempre flotando entre los cuernos del malvado dragón. Pero la celebración de Bolas fue interrumpida. La caída de Hugin causó grandes olas en las aguas del plano de meditación, y Bolas fue arrojado por este tsunami a las eternidades grises. Cuando finalmente aterrizó, estaba de nuevo en Dominaria, en el continente de Madara. Un tiempo después, la supremacía de Bolas en Madara fue retada. Un leviatán demonio Planeswalker llegó con planes de conquista. Por un mes, los dos titanes se enfrentaron en un mortal combate. Su lucha redujo el continente a un tercio de su tamaño original, pero finalmente, Bolas emergió triunfante, al utilizar su toque para destruir la mente de la bestia. Por un año, Bolas devoró el cadáver de aquel leviatán, absorbiendo su poder y haciéndose cada vez más poderoso. Este evento creó la primera grieta temporal en Dominaria, y parte de la osamenta de este leviatán aún puede ser observada y es conocida como el Portal de las Garras. En los próximos miles de años,
Nicol Bolas viajó por el multiverso, conquistando más mundos y corrompiendo miles de almas. Mientras esto sucedía, en el plano de meditación algo muy curioso estaba pasando. Poco a poco, en las aguas del plano de meditación, la forma de un enorme dragón se iba formando. El proceso tomó siglos, pero eventualmente Hugin tomó forma una vez más. Esta vez como un espíritu parcialmente inmaterial. Mientras estas cosas sucedían, en Dominaria transcurrieron algunos importantes eventos: la caída de los Tran, el nacimiento de Pirexia, la guerra de los hermanos Mishra y Ursa, que de cierta manera es un eco de la misma lucha entre Hugin y Bolas. Pero esa es una historia para otro día. Hugin no era el único oponente de Nicol Bolas en el multiverso. Aparte de Hugin, uno de los más importantes opositores de Nicol Bolas era un poderoso esfinge planeswalker llamado Azor, un ser que viajaba por el multiverso y buscaba establecer ley y orden. Con este fin, Azor fundó el gremio Azorio en Ravnica. En algún momento, Hugin habló con Azor para proponerle una alianza para detener a Nicol Bolas. Juntos idearon el plan de crear un artefacto capaz de capturar a un planeswalker en un solo mundo. Este artefacto luego sería conocido como el Sol Inmortal. Para crear este artefacto, Azor sacrificó su chispa de planeswalker y pacientemente esperó a Hugin en el mundo de Ixalan. Azor esperó y esperó, por días, meses y siglos, pero Hugin nunca llegó. Para tenderle la trampa, Hugin esperaba a Bolas en Tarkir, sabiendo que su hermano no podía resistir la oportunidad de atacarlo una vez más y al mismo tiempo destruir su querido plano. Cuando Nicol Bolas llegó, se enfrentaron en combate una vez más. Hugin era el creador de los dragones de Tarkir y los invocó a todos para que lo ayudaran en su combate contra Bolas, pero Bolas estaba preparado. Años atrás, Nicol se había percatado de la intromisión de Azor y había escuchado del renacer de su hermano. Sabiendo que Hugin tendería una trampa en Tarkir, Bolas hizo un pacto con una poderosa chamán llamada Yesuba Garra de Dragón. Yesuba poseía el poder de controlar bestias. Bolas le prometió que si lo ayudaba en su guerra contra Hugin, libraría a los pueblos de Tarkir del azote de los dragones. Le presentó a Yesuba una imagen de Tarkir sin dragones, donde los humanos eran supremos. Yesuba, tentada por esta imagen, aceptó, y al momento del combate invocó un poderoso hechizo y todos los dragones se tornaron en contra de Hugin. Aprovechando el momento, Bolas dio un ataque contundente y Hugin murió por segunda vez. Tras su victoria en Tarkir, Bolas dirigió su atención de regreso a Dominaria. Para entonces, Bolas era tan poderoso que no podía manifestarse físicamente en Dominaria sin causar un cataclismo, pero atándose metafísicamente a la brecha temporal y a las líneas de maná de Dominaria, logró manifestarse en su antiguo dominio. Pero para entonces habían pasado miles de años y ya nadie recordaba al segundo sol. Bolas inmediatamente procedió a corregir la situación. Creó el Imperio de Madara y se dio el título de Dios Emperador. Para mantener su poder, construyó un poderoso altar que le daba acceso al maná de Dominaria y le permitía manifestarse físicamente, y también contaba con el apoyo de poderosos aliados que llevaban a cabo su voluntad. Uno de estos agentes era Tetsuo Umezawa, quien era el segundo al mando únicamente debajo de Ramsés Overdark. Ramsés Overdark, ambicioso y cruel, fue responsable del fracaso de una campaña militar, pero en lugar de aceptar responsabilidad, culpó a otros miembros de la organización, a quienes ejecutó o mandó a asesinar. Nicol Bolas, en lugar de enfurecerse, comendó a Overdark por su ambición. A pesar de ser un agente de Bolas, Umezawa era un hombre de honor, y esto fue más de lo que podía tolerar. Renunció a su título y se escondió en el plano de meditación. Eventualmente, emergió y logró darle muerte a Ramsés Overdark y absorber sus poderes. Luego, huyó de nuevo al plano de meditación. Nicol Bolas, enfurecido, lo persiguió, pero Umezawa contaba con la furia de Bolas. Utilizando un hechizo llamado el Martillo de Meteoro, destruyó el altar imperial que le daba a Nicol Bolas acceso al maná que necesitaba para manifestarse físicamente en Dominaria. Bolas se vio desconectado de su cuerpo, debilitado y cegado por su furia. Entretanto, Umezawa se encontraba en el pináculo de su poder. Haciendo uso de su magia y su espada, el valeroso guerrero logró lo que nadie más había logrado. Logró derrotar a Nicol Bolas. Por primera vez en milenios, el multiverso estaba seguro. Pero como ya hemos visto, los dragones ancestrales no son fáciles de destruir permanentemente. Y parte de la esencia de Nicol Bolas sobrevivió en la brecha temporal de Madara, atrapado entre el plano de meditación y el mundo material. Con el paso del tiempo, otros eventos crearon brechas temporales, y esto de alguna manera permitió que Bolas se manifestara de nuevo en Dominaria, pero solamente como una sombra incorpórea que se hacía llamar Sensei Ryu. Un tiempo después, Teferi, Venser y Rada buscaban resolver los problemas causados por las brechas temporales. Utilizando sus poderes de control y manipulación, Bolas utilizó la chispa latente de Venser para escapar de la brecha temporal y trajo al presente una copia de su forma física a través de la brecha temporal. Así logró regenerarse.
Esto lo condujo a una confrontación con Teferi, a quien derrotó fácilmente con su toque desgarrador de mentes. Luego Bolas despedazó a Teferi, quedándose solamente con su cabeza para burlarse de sus aliados. Es importante recordar que en aquellos tiempos los Planeswalkers eran como dioses, y sus formas físicas solo eran expresiones de su voluntad. Por eso Teferi no estaba muerto, y Teferi, a pesar de ser solamente una cabeza, habló con Bolas y le explicó que las brechas temporales causarían la destrucción del multiverso. Oyendo esto, Bolas los dejó ir para que resolvieran el problema. Teferi fue capaz de regenerarse y Bolas regresó a Madara. En Madara, Bolas fue desafiado por el Planeswalker nigromante Leshrac, pero Nicol Bolas lo derrotó fácilmente y capturó su esencia en una máscara mágica. Luego utilizó la esencia de Leshrac para sellar la brecha en Madara, pero dejó el resto de las brechas a cargo de Teferi y sus aliados. Las brechas temporales finalmente fueron cerradas por un poderoso hechizo realizado por la Planeswalker Jeska. Esto salvó al multiverso de sufrir un colapso total, pero tuvo consecuencias muy severas para los Planeswalkers, cuyos poderes se vieron muy reducidos. A partir de ese momento, ya no eran como dioses, empezaron a envejecer y se volvieron mortales. Nicol Bolas no podía tolerar una pérdida tan grande de poder e inmediatamente empezó a desarrollar un plan para recuperarlo. Se dirigió al plano de Amonkhet, donde controló mentalmente a los dioses del plano, corrompió a los ángeles para que fueran sus sirvientes, masacró a todos los adultos y reescribió la historia del plano para hacerse el dios faraón. Ahí, Nicol Bolas estableció una sociedad dedicada a crear guerreros perfectos y empezó a trabajar con un metal llamado Lazotep, cuyas propiedades eran muy útiles en la práctica de la nigromancia. En Amonkhet, Nicol Bolas fue visitado por Liliana Vess, quien sufría al haber perdido su inmortalidad. Le rogó a Bolas que encontrara la manera de ayudarla. Bolas accedió y actuó como intermediario para que Liliana hiciera un pacto con 4 demonios, quienes le darían juventud y poder a cambio de su alma. En aquel momento, Liliana subestimaba el precio de la ayuda de Bolas. Como siguiente paso, Bolas viajó al plano de Alara, un plano que estaba fragmentado en 5 partes, cada una con acceso solamente a 3 colores de maná. Bolas sabía que pronto vendría un evento llamado la Confluencia, en la cual se unirían los 5 fragmentos de Alara para hacer un plano completo una vez más. Bolas esperaba utilizar la energía del evento para recuperar su poder. A fin de mantener el control del plano y debilitar la oposición, Bolas sembró semillas de guerra y discordia por todos lados. Mientras esperaba que ocurriera la confluencia, Bolas reclutó a su servicio varios caminantes de planos, incluyendo a Tezzeret, Ral Zarek y Jace Beleren. Con ayuda de estos Planeswalkers, creó una organización llamada el Consorcio Infinito. Esta era una organización con células en varios planos cuyo objetivo era recolectar, por cualquier medio, poderosos y antiguos artefactos mágicos. Aunque el consorcio le permitió a Bolas hacerse de muchos artefactos, la organización eventualmente colapsó a causa de las traiciones de Tezzeret y su enemistad con Jace Beleren. En este tiempo, Bolas también reclutó a Sarkhan Vol para que causara guerra y destrucción en uno de los fragmentos de Alara. Finalmente, llegó el momento de la confluencia, y Nicol Bolas aprovechó la tempestad de maná para fortalecerse, pero momentos más tarde fue confrontado por el heroico Planeswalker Ayani, quien lo buscaba para hacer justicia por la muerte de su hermano. Ayani sabía que no era capaz de derrotar a Bolas, así que invocó la esencia del alma del dragón y creó una copia espiritual. Bolas se vio en combate con un clon creado de la esencia de su espíritu. No sabía cómo confrontar esta batalla, y aunque sobrevivió, malherido, huyó. Por segunda vez en su vida, Nicol Bolas fue derrotado. Pero esto no detuvo las maquinaciones del dragón. Pronto envió a Tezzeret a Mirrodin para ganar el control en Nueva Pirexia, pero Tezzeret fracasó en esta misión, y al mismo tiempo envió a Sarkhan Vol a Zendikar, donde también manipularía a Chandra y a Jace para liberar a los Eldrazi. Bolas esperaba que la presencia de los Eldrazi conduciera a cientos de Planeswalkers a Zendikar, y una vez ahí les robaría sus chispas, pero no fue así. Sin embargo, la batalla por Zendikar resultó en la formación de los Guardianes. Entretanto, Sarkhan Vol terminó enloquecido a causa de su servicio a Nicol Bolas. En su locura, Sarkhan Vol volvió a Tarkir, donde una serie de eventos complicados resultaron en que viajara al pasado y presenciara el momento de la muerte de Ugin. Sarkhan comprendió la situación, y antes de que Ugin muriera, utilizó un Edro de Zendikar para salvar su vida. Y así, Ugin estaba de vuelta por tercera vez. De vuelta en Amonkhet, los planos de Bolas avanzaban bien. Todos los guerreros caídos en las pruebas de Amonkhet habían sido transformados en muertos vivientes cubiertos con una armadura de Lazotep. Bolas llamó a estos guerreros los Eternos. Valiéndose de los Eternos y algunos de los dioses de Amonkhet, Bolas desató un apocalíptico ataque en aquel plano que ahora llamamos la Hora de Devastación. Los guardianes, Jace, Chandra, Gideon, Nissa y Liliana
Llegaron con intención de detener a Bolas, pero este no les dio más que una derrota humillante, obligándolos a todos a huir. Jace se encontró a sí mismo en el plano de Ixalan, donde crearía una alianza inesperada con Vraska. Vraska estaba al servicio de un patrón misterioso llamado Lord Nicholas, quien a sorpresa de nadie era Nicol Bolas, quien le había prometido que si conseguía el Sol Inmortal le daría el liderazgo del gremio Golgari. Durante esta aventura, Jace y Vraska comprendieron que Bolas pretendía invadir Ravnica, aunque no tenían claro por qué. A pesar de la intervención de Jace, Vraska finalmente le entregó el Sol Inmortal a Bolas, y este fue teleportado a Ravnica. Mientras esto sucedía en Ixalan, Tezzeret y Dovin Baan, ambos sirvientes de Bolas, habían tomado el control del plano de Kaladesh, un plano habitado por los mejores artífices del universo. Allí, Tezzeret y Dovin robaron una máquina capaz de crear un portal entre planos. Con el Sol Inmortal, el portal de planos y el ejército de Eternos, Nicol Bolas tenía lo que necesitaba para comenzar la invasión de Ravnica. La Guerra de la Chispa comenzaría pronto. Para conocer la historia de la Guerra de la Chispa y la conclusión de la historia de Nicol Bolas, escucha los futuros episodios del podcast del androide. Muy pronto estará disponible.